Hebreos 11, versículo 32. Hebreos 11, 32. Vamos a leer este versículo. ¿Ya lo tienen? Todos juntos. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pueden tomar asiento y quiero hablarles en esta noche acerca de no de los 6 héroes de la fe, pero 6 héroes de la fe que encontramos en este versículo solamente. Los primeros versículos de Hebreos, en algunos de ellos nos hablan como de Moisés en varios versículos, y en algunos de ellos encontramos de Abraham, encontramos de Noé, encontramos aún de Rahab, que vimos la vez pasada. Pero aquí en un solo versículo encontramos a 6 personas y aparte uno séptimo, porque dice ahí: y los profetas, y de los profetas. No nos menciona cuáles profetas, pero podemos nosotros entender como Isaías, como Jeremías, como Ageo, como Amós, como varios de ellos que pusieron su fe en Dios. Algo interesante acerca de la manera que se escribe acerca de estos personajes acá. Una es que cada uno de ellos, por ejemplo, Gedeón y Barak. Barak lo encontramos antes en Jueces que Gedeón. Gedeón lo encontramos hasta Jueces 6. Barak lo encontramos ahí en el capítulo 3, 4 de Jueces. Luego tenemos a Sansón y luego a Jefté. A Jefté lo encontramos en Jueces. Y de la misma manera a Sansón lo encontramos Jefté más o menos, ahorita lo vamos a ver, pero creo que comenzando ahí de Jueces 11 y a Sansón del 13 en adelante. Tenemos luego a David y Samuel. Samuel comienza su trayectoria en primera de Samuel capítulo 1. Como siendo ese joven Samuel, en donde Ana comienza a hablar de él, pero aquí no lo menciona primero, sino primero menciona a David. Y David lo tenemos ya mucho después, más o menos ahí a primera de Samuel capítulo 15, tenemos a David. Entonces la Biblia, cada vez que nosotros encontramos en la palabra de Dios la manera escrita de por ejemplo, genealogías, vamos a encontrar que el mayor va a estar primero, del mayor al menor. La palabra de Dios siempre va a dar importancia al primero del resto de los personajes que encontramos, pero aquí no. Aquí está cada uno de ellos, Gedeón y Jefté. Primero era Gedeón y Barak. Primero es Barak, luego Jefté, luego Gedeón, y luego es Jefté. El orden debió haber sido Jefté, luego Sansón, y luego Samuel, y al final David. ¿Por qué se escribió así? No sé. Fácil respuesta, no sé. Pero podemos llegar a algo que me gusta hacer, y es ver esto de manera práctica. De manera práctica, ¿cómo nosotros podemos aprender de este solo versículo? No vamos a ir a ver toda la vida de cada uno de ellos, porque no vamos a salir aquí en toda la noche. Pero de manera práctica, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? ¿Por qué la Biblia pone Gedeón antes que Barak, Sansón antes de Jefté y David antes de Samuel? ¿Serán cada uno de ellos menos importante o más importante que el otro? Yo creo que no. Una, porque dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Pero en la vida de cada uno de ellos, analizando la vida de cada uno de ellos, nos damos cuenta de que cada uno de ellos tenían sus detalles, características, falta de fe,
aún en donde una mujer tuvo que decirle a un hombre, Barak, hey, anda, ve, sal, conquista, pelea. Y podemos decir, bueno, eso a mí que me enseña, cómo de manera práctica yo puedo ver este versículo, el versículo 32. Vamos entonces primero a ver este primer héroe, porque aunque cada uno de ellos, si pudiéramos de manera humana decir, pues la fe de este estaba acá y luego para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá, cada uno de ellos se encuentra en el capítulo de los héroes de la fe. ¿A quién no le hubiera gustado eso? Hoy en día tenemos diferentes lugares en donde, entre comillas, hay héroes. Uno de ellos es allá en Hollywood. En Hollywood hay en una de las calles principales de Hollywood estrellas, y dicen, este héroe, un héroe importante, Michael Jackson. Y algunos, al ver esa estrella, le darían un beso a la estrella porque es tu héroe. Para otros, Juan Gabriel. Todavía están de negro, llorando de tristeza la muerte de Juanga. Otros personajes quizás más importantes como ¿cómo se llama Frank Sinatra, o Capulina, o el otro que era, ¿cómo se llama el otro de Capulina? Lean Cantinflas. Pero bueno, aquí tenemos una clase distinta de gente famosa, de héroes. Y la Biblia nos detalla yendo a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 está Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llama en el capítulo 6, Dios le dice a Gedeón, mira Gedeón, yo quiero que vayas y pelees, yo te voy a ayudar a ti. Si Dios viniera y yo estoy ahí trabajando como Gedeón estaba trabajando, Gedeón era un hombre trabajador y Dios, yo creo que llama a la guerra, a la lucha, a hombres trabajadores. Dios no te va a llamar a ti si eres flojo y sigues de flojo. Dios va a llamar a alguien que es trabajador. Y Jefté, aunque entre comillas no tenía mucha fe, Jefté era trabajador. Jefté creía en Dios. Y cuando Dios viene y le dice a Gedeón, si digo Jefté es Gedeón y si digo Gedeón es Jefté. Y cuando Dios le dice a Gedeón, que es el primero mencionado acá, le dice, oh varón esforzado y valiente, yo diría, pues hasta que por fin alguien se dio cuenta de que soy varón esforzado y valiente. Pero era esforzado, valiente, pero sin fe. Y hay algunos que son esforzados y dicen, pastor, yo siempre me esfuerzo. Sí, pero trabajas y trabajas, te dan la raya y al final no diezmas, ladrón, porque no tienes fe. Así era Gedeón. Gedeón era esforzado, era valiente. No, pastor, yo soy bien valiente. Cuando salgo y me encuentro a un testigo de Jehová o alguien que no quiere reconocer a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, alguien que no quiere ser salvo, le pongo una llave y lo ahorco y le doy unos golpes y soy bien valiente, pastor. Sí, pero hay quienes pueden ser valientes, esforzados, trabajadores, pero con no mucha fe. Y así estaba Gedeón. Podríamos nosotros entonces decir que Gedeón tenía ciertas cualidades, pero aún así no tenía esa fe para ir a la guerra. Dios le dice, yo te quiero usar a ti. Y él le dice, ok Señor, pues si quieres usarme, primero, y esto es algo que él hizo, que hizo Gedeón, pidió señal. Él pidió una señal
para asegurarse de que cuando él fuera a la guerra no iba a ir solito, sino que Dios iba a ir con él. Ahora, Dios ya le había dicho, yo voy a ir contigo, pero él aún así pide señal, y después del vellón seco y todo lo demás, con el rocío de la mañana, húmedo, y al siguiente día todo húmedo y el vellón seco, la señal dice, ok, ya con esto me estoy asegurando, pero Señor, y haz esto más. Y Dios tuvo que trabajar en la vida de Gedeón, y al final vemos la victoria de Gedeón. Cuando en Hebreos 11:32 nos habla de la victoria o victorias que cada uno de ellos tuvieron. Jueces capítulo 7, versículo 20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, Jueces 7:20, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Se piensa que Gedeón derrotó en ese día a más de 300,000 personas de a pie y, no, espérame, estoy en otro, 135,000 madianitas. 135,000 madianitas. ¿Eran muchos o poquitos? Eran muchos. Cuando finalmente nosotros ponemos nuestra fe en Dios, vamos a darnos cuenta que de donde estábamos ahora a donde debemos de estar, hay un trecho muy grande, hay un espacio muy grande. Y entonces yo creo que Dios pone esta secuencia de cada uno de ellos de esta manera para enseñarnos quizás el crecimiento de un cristiano. ¿Dónde estábamos antes? Porque creo que muchos de nosotros estábamos ahí, en un lugar en donde estamos batallando con nuestra fe, batallando con creer en Dios. Va a venir alguien y va a decirnos, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué vas a contestar? Oh, pues sí es cierto, me está pasando todo esto, perdí el trabajo, perdí esto, perdí todo, y empezamos a pensar en cómo estamos. Dios no me contesta y le pido a señal a Dios. ¿Cuántas veces no le has pedido señal a Dios? Señor, si tú haces esto, entonces voy a ir a la iglesia. Si tú haces aquello, entonces ahora sí voy a diezmar. Si tú haces esto, y de la misma manera que Gedeón, estamos ahí atrás. Ahora, si eres un cristiano maduro, ya no vas a estar pidiendo señal, espero. Ya no vas a estar poniendo tus propios caprichos y diciéndole al Señor, pues mira, no me has contestado, pues ya no voy a creer en ti y ya no voy a confiar en ti porque llevo 2 días pidiéndote un trabajo de 100,000 pesos y nada. Y ese es un cristiano inmaduro. Pero cuando ese cristiano inmaduro ve el poder de Dios y las respuestas de parte de Dios, oras por algo, Dios te responde, oras por algo, Dios te responde, le dice, Señor, ayúdame en esto, Dios te responde, entonces llegas después como Gedeón a derrotar a 135,000. Luego tenemos a Barak. Vamos a ir a Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Regresando porque estábamos en Jueces 7 y ahora regresamos a Jueces capítulo 4. Y dice acá que Barak, Dios lo quiere usar a Barak. Y versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Versículo 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora,
¿por qué Débora se sentaba debajo de la palmera de Débora? ¿Por qué? Porque era su palmera. Porque era su palmera. Exactamente. Si yo soy el presidente de la República y tengo mi propia calle donde voy todos los días, voy a llamar esa calle mi nombre, amén. Porque yo soy el jefe. Ok, ella era la jefa y dice, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak. ¿Cómo lo mandó a llamar? Quizás le chifló y dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve? Y Barak le responde en el versículo 8, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas, yo no voy. Yo creo que así estábamos antes. Estábamos acá pidiendo señal y diciéndole al Señor, Señor, haz esto, y entonces creo en ti, si no lo haces, no lo. Pero ahora aquí está como el siguiente peldaño. Barak, Dios lo quiere usar. Dios lo usa contra un ejército, a este sí, contra un ejército de 300,000. Están los madianitas con Gedeón, 135,000, supongamos. Pero ahora, de acuerdo a Josefus, historiador judío, dice que fueron 300,000 a los que derrota Barak. Pero su fe no está todavía una fe madura, es una fe inmadura, porque como a muchos de nosotros, cuando comenzábamos, venía la abuelita o la mamá y dice, vamos a la iglesia, ándale, ve a la iglesia. Ay, mamá, no quiero, si vas conmigo voy, si no vas, no voy. Amén. ¿Qué pasaría si tu mamá te deja? ¿Qué pasa si tu esposa no te trae? Amén. ¿Qué pasa si tu esposo no te trae? Algo sucede, algo pasa, desaparece esa persona que te traía sobre la faz de la tierra. ¿Vendrías a la iglesia? ¿Tendrías esa fe suficiente para venir? ¿O le dirías como Barak, si vas, yo voy, si tú no vas, yo no voy? Y dice la Biblia que le responde ella, no iré contigo, pero no va a ser tuya la gloria. Aún así, con esa pobre fe de Barak, Dios lo usa de una manera increíble, porque yendo ahora a Jueces capítulo 4, versículo 13, dice, y reunió Sísara, que era el contrincante, todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Arosemet Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora, y estos son solamente los carros errados. Se supone que por cada carro era errado, este es un trabalengua, ¿no? Se supone que por cada carro errado había soldados a pie. Y entonces se reunieron, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, casi dormilón, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak, ahí está su fe, descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. ¿Y qué dice? Jehová quebrantó a Sísara. ¿Tuvo algo que hacer Gedeón allá contra los madianitas? No. Solamente dijeron, tocaron una trompeta y dijeron por Jehová y por Gedeón. Y Dios hizo el resto. Aquí Dios quebrantó a Sísara. Allá atrás 135,000, aquí 300,000. No hicieron ellos absolutamente nada. Simplemente sí tuvieron que casi traer aquí a Barak. Ándale, Barak, ven, porque Dios te va a usar. Vamos a la iglesia,
Ándale, Dios te ama. Ándale, Dios te puede bendecir. Dios puede bendecir tu hogar. Dios puede bendecir tu familia. Y muchos de nosotros hemos estado ahí atrás, en donde nuestra fe es débil, pero finalmente digo, ok, pues voy a la iglesia, voy, hago la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Dios empieza a responder. Dios comienza a bendecir. ¿Por qué? Porque has dado ese paso de fe. Pero si te quedas en casa, Dios no te va a bendecir. Si te quedas en casa y dices, yo aquí adoro en espíritu, a Dios en espíritu, y allá va a estar mi espíritu, yo aquí viendo la tele y la novela, pero allá voy a estar en espíritu. No, tienes que venir, tienes que dar esos pasos de fe. Y eso era Barak. Luego encontramos después ahora podemos decir aquí con Gedeón pidió señal. Aquí con Barak lo tuvieron que traer, le pusieron ejemplo. Una mujer lo llevó y le dijo que voy contigo, pero no va a ser tuya la gloria. Nuevamente, en Hebreos no mencionan aquí de esta manera a Débora, pero mencionan a Barak. Y luego tenemos en Hebreos 11:32 que se menciona a Sansón. Sansón en varias ocasiones derrota a los filisteos. Y aquí mismo en Jueces. Vean lo que dice Jueces capítulo 10. Jueces capítulo, la vida de Sansón comienza en Jueces 13, pero Jueces capítulo 16 en el versículo, ahorita vamos a ver qué versículo. Pero ¿qué pasa con Sansón? Sansón es alguien que dice la Biblia que era muy fuerte, pero por el hecho de que era muy fuerte, se confiaba mucho en sus fuerzas y tenía muchos problemas. Durante la vida de Sansón encontramos que va con sus papás porque bajan allá dice la Biblia en Jueces capítulo 14 que van a Timnat, y de Timnat él regresa y le dice a su papá y a su mamá: es que aquí en la iglesia no hay nadie bonita y mejor allá. Y entonces dice su papá: bueno, y van y se casa con esta muchacha, y después, porque le atinan ahí a un acertijo, se enoja a Sansón, se va y le dan a la esposa a uno de sus amigos. Creo que eso pasa. Pero Sansón va de subida, de bajada, de subida, de bajada, de subida, de bajada. ¿Cuántos a veces hemos estado igual allá atrás? Estamos bien un ratito, ya no me tienen que llevar a la iglesia, ya no tengo yo que pedir señal, pero una semana ando: pastor, hay que salir a evangelizar al mundo entero. Y la siguiente semana: hermano, ¿qué tiene? Hermana, ¿qué tiene? Ay, pastor. Y estamos llorando, estamos quejándonos, problemas, dificultades. Y luego la siguiente semana: vamos bien, vamos arriba. Y Sansón, victorias, y luego derrotas, victorias, derrotas, victorias, derrotas, victorias, derrotas. Aún así, Dios usa a Sansón. Dios lo bendice, Dios lo ayuda. Finalmente con Dalila, la historia de Dalila. Y está ahí con Dalila, y Dalila: ándale, Sansón, si realmente me amas. Y así son las mujeres. Nosotros no, las mujeres sí. Y entonces Sansón le dice: bueno, haz esto, y no. Y llora otra vez Dalila. Y Sansón dice: bueno, haz esto, y no pasa. Y otra vez Dalila empieza a llorar, y dice que después le descubre todo su corazón. Y finalmente le dice: nadie me ha rapado. Lo rapan y ahora lo usan como
juguete, a Sansón. Pero interesantemente, ahí en Jueces capítulo 16, versículo 30, dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahora, él mató a muchos durante su vida, pero cuando él muere y se cae todo ese lugar, y ese lugar, a propósito, todavía está ya en aquellos lugares del Medio Oriente, y Sansón mata más al morir que durante el tiempo que estaba vivo. Es como algunos, ¿verdad? Durante su vida le testificaron a 10 y 10 aceptaron a Cristo, y cuando se mueren en el funeral, 15 son salvos. Más fueron salvos en el funeral que durante la vida de ese cristiano. Ahora, está bien, pero no muera nomás para que gente sea salva en el funeral. No es buena idea eso. Aquí está Sansón. Ahora, esto también nos recuerda a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El Señor Jesús sanó a mucha gente durante el tiempo que estaba vivo, y hizo milagros y resucitó aún a muertos, pero con su muerte salvó más que durante su vida. Y es una imagen de Jesús, lo que representa la muerte de Sansón. Dios menciona a Sansón en Hebreos 11:32, ahí está su nombre. Entonces no andaba tan mal. ¿Tenía fe? Sí tenía fe, y se demostró más en ese último día de su vida. No era una fe muy estable, andaba de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Pero ya al final de su vida le dijo a Dios, aunque él ya se había apartado de él: por favor, ayúdame. Y puso su fe en Dios, y Dios lo ayudó. Algunos así estamos, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Número 4, Jefté. Número 3, pasó dificultades Sansón. Número 4, Jefté. Ahora regresamos cronológicamente a Jueces capítulo 11. Y Jefté era alguien que estaba perdido, alejado, porque en el versículo 1 dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Y le dijeron en el versículo 2: no heredarás porque eres hijo de otra mujer, y lo desterraron. Y estaba perdido, venía de una familia disfuncional, y lo mandan a traer y le dicen: Jefté, si vienes, nosotros ya hemos hecho todo lo que podemos para ganarle la batalla a estos amonitas. Y mandan a traer a Jefté. Y Jefté no era de esos que: ay, Señor, ándale, contéstame y creo en ti. Tampoco era de los que lo llevaban a la iglesia. Tampoco era de un cristiano que andaba como la onda del mar, dudando y luego bien y mal y bien. Sino Jefté venía de un hogar quebrantado, es salvo, viene, podemos decirlo de esa manera, viene, se empieza a reunir, e inmediatamente él dice: yo creo que Dios me puede ayudar. Pero para que Dios me ayude, voy a hacer una promesa. Y la promesa que él le hizo al Señor, le dijo: Señor, no le dijo: primero respóndeme y luego hago, sino ya él se metió ya de lleno y dijo: voy a ir y yo sé que tú me puedes ayudar. Y puso su fe en Dios, pero dijo: si tú me ayudas, yo te prometo que voy a darte a la primera persona que salga de mi casa. Y sale su hija. Y su hija
le dice a Jefté: papá, tú tienes que cumplir lo que tú prometiste. Y vean lo que dice ahí, versículo 32. Jueces 11:32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Ahora dice acá 20 ciudades. Supongamos que cada una de esas ciudades tuviera unos 50,000 habitantes. Por 20, ¿cuánto es? Es 1,000,000, ¿no? 50,000. Y entonces Dios usa a Jefté. Como que vamos así mejorando en cuanto a números, y mejorando en cuanto a dudar y no dudar y poner su fe. Y cuando él regresa, dice versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, su hija única, y no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. No era un cristiano débil, no era un cristiano que hubiera dicho: te prometí, pero pues, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No valió. O cuando lo hice la promesa hice changuitos y no vale. No, Jefté hizo una promesa y le dijo al Señor: Señor, yo confío en ti, yo voy a echarle ganas y voy a salir a ganar almas, voy a evangelizar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y Señor, si tú me ayudas, si tú me bendices, te prometo tal cosa. Y nunca se imaginó que su hija, quizás estaba esperando que su suegra saliera. Él quizás decía: siempre a las 4 de la tarde sale mi suegra a fumarse un cigarro, y yo sé que va a salir, y va, y no estaba la suegra, estaba su hija. Pero no se retractó, cumplió. Y ya era, podemos ver en Jefté, un cristiano maduro. Luego encontramos a David. Ya vamos mejorando. David, primera de Samuel, capítulo 17, nos encontramos con un joven que cuando salía un león o un oso, David lo destruía. Quizás unos 20 años, 18 años, 15 años. David ya no es un Jefté, ya no es un Gedeón, ya no es Barak, ya es un joven que ha visto la mano de Dios, el poder de Dios. Y cuando su papá lo manda allá a cuidar a las ovejas, él tiene fe en Dios. Él tiene fe en Dios. Y entonces viene un gigante y se enfrenta al ejército de Israel. Y mientras él está llevando de comer a sus hermanos, ve lo que está sucediendo y no puede creer. Dice: ¿qué hace ese gigantón diciéndole cosas, no solamente aquí a todos estos gallinas, pero está hablando contra mi Dios? Y eso no le parece a David. Cuando diga Jefté es David ahora. Y entonces David se arma de valor y va con Saúl. Y alguien le dice a Saúl: aquí hay un joven que quiere ir y quiere echarse al Goliat. ¿Qué le parece? Y lo ve y dice, yo me imagino a Saúl pensando: ni modo, vas a morir, pero va a estar buena la función. Porque yo creo que Saúl no tenía tanta fe. Y le dice: mira, chavo, eso está en el griego, en el hebreo. Mira, chavo, ponte mi armadura
y ve a pelear y se la pone, no puede caminar, dice, no, yo voy a hacer lo que solía hacer antes, y fue al río, agarró unas 5 piedras, la trajo, le dio y lo mata. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40 y vamos a ir hasta el 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy. En inglés dice today. Amén. Le dice hoy. Y yo me imagino ahí con una certeza de joven David. Y sabes, ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos. No necesitamos una fe en donde, Señor, haz esto y entonces ya creo. No. O una fe que me traigan, o una fe que vacila, o una fe que, Señor, pues ahora sí, pero te hago esta promesa. O está bien hacer promesas a Dios, pero David, él tiene una obediencia temprana a Dios, y entonces se demuestra con esa fe, porque también fe es obediencia. Fe es obediencia. Y David tiene una fe, pudiéramos llamarle una fe perfecta delante de Dios. Y número 6, ahora regresamos cronológicamente a 1 Samuel y vamos a ir al capítulo 3. Y con esto terminamos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice aquí: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. En la vida de David encontramos, aunque la Biblia nos dice que David, su corazón era como el corazón de Dios, en la vida de David encontramos ahí igual ciertas cositas no tan perfectas. En la vida de Samuel también, pero su entrega a Dios ya la vemos a una más temprana edad. Su mamá Ana ora por él y nace Samuel, y Ana lo lleva inmediatamente al templo y dice: aquí está, y lo entrega al Señor. David quizás, si hubiera podido, hubiera sido entregado al Señor antes, pero ahora ya tenemos a un joven, Samuel, que desde niño, desde que su mamá, que antes lo tuviera a Samuel, ella ya está orando por su hijo Samuel. Necesitamos, sí, hogares cristianos. Quizás hay en donde, como Jefté, vienen de un hogar disfuncional, es salvo, se entrega y Dios hace grandes victorias. O un hogar como el de David, en donde su papá ya creen en Dios, son varios hermanos. Aquí está David y él sirve y sigue al Señor. Pero ahora encontramos a Samuel, en donde su mamá ora por él. Y necesitamos eso, hogares en donde yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano, yo le digo al Señor: Señor, gracias por haberme salvado, pero te pido por mi siguiente generación que ellos oren, que te sirvan, que te obedezcan, que tengan la fe, como dice Pablo, la fe no fingida. Y entonces nace Samuel desde pequeño, poniendo su fe en Dios hasta que muere. Y Samuel tiene 3 etapas. La primera, antes de nacer, en donde es orado. Ana pide por él. La etapa durante toda su vida, creyendo en Dios, ni un momento dudando, vacilando, creyendo en Dios toda su vida. Cuando él va con Elí, le dice: ok, regresa, y cuando escuches eso, habla, porque tu siervo oye. Y Samuel no le dijo: ay, usted está bien viejito,
voy a hacer otra cosa. No, él se regresa y hace exactamente lo que le dice Elí, porque él tiene fe en Dios y Dios habla con él a una muy temprana edad, y esa es su segunda etapa. Su tercera etapa, ya Samuel ha muerto y Saúl anda ahí todo loco y sea que sí, sea que no, la Biblia dice que Samuel le dice: ¿sabes qué? Vas a estar conmigo muy pronto. Samuel nos habla de una fe que va más allá, una fe de principio a fin, una fe de alguien que desde la cuna hasta su muerte creía en Dios. Si no me tocó a mí ese tipo de fe, no te preocupes. Puedes orar y pedir que tus hijos tengan esa fe, una fe desde principio a fin, en donde aún después de morir, ¿verdad?, tenemos todos esa plena confianza que estaremos presentes con el Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos personajes, estos héroes de Hebreos 11:32. Y aunque fueron tantas cosas que sucedieron en ellos, podemos quizá cada uno de nosotros encajar en alguna de estas etapas de la fe. Ayúdanos, Señor, a que tengamos una fe más fuerte, una fe entregada a ti, en obediencia, una fe que no tengamos que ser traídos, una fe que no tengamos que estar vacilando y batallando, una fe en donde no tengamos que pedir señal, pero una fe fuerte en obediencia a ti. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche y aquí está mi mano. De alguna manera Dios le ha hablado. ¿Alguien así? Levante su mano. ¿Alguien? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. ¿Qué tipo de fe tiene usted, hermano? ¿Tiene una fe como los primeros tres? ¿Una fe no muy fuerte? ¿Una fe dudosa? ¿Una fe en donde lo tienen que traer? ¿Una fe en donde tiene que pedir señal? ¿Una fe en donde tuvieron que empujar aquí a Barak para salir a la guerra? ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿O tiene una fe como estos tres últimos, que es un poquito más fuerte, una fe más seria, una fe entregada, una fe dispuesta, determinados, sabiendo que Dios nos ayuda en todo momento? Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, no tengo esa fe aún, nunca he puesto mi confianza en Jesús para ser salvo, para ser salva. Pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. En esta noche quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Alguien así que dijera: pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo y pedirle salvación, pedirle vida eterna. Alguien así. Alguien así. ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Una fe que se doblega inmediatamente o una fe que permanece? Porque van a venir problemas. Vinieron problemas con David, vinieron problemas con Samuel, vinieron problemas con Jefté, pero siguieron adelante, creyendo, viviendo para Dios.
Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias por que podemos nosotros ver que pudiéramos estar en alguno de estos etapas en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea fortalecida y que no estemos dudando, no estemos vacilando en cuanto a nuestra fe. Danos, Señor, esa plena confianza en ti. Y, Señor, que a través de la prueba, a través de las dificultades, salgamos cada uno de nosotros victoriosos. Y bendice, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.